¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a hablar de nomenclatura. Pero antes de entrar a esa parte tan complicada cuando estás aprendiendo química, necesitas saber qué son los estados de oxidación. Hay algunas reglas que te van a ayudar y en este video te las voy a explicar para que las puedas aplicar. Así que pon mucha atención y vamos para allá. Antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, quisiera mandarle un saludo a mi amigo Emiliano Guzmán, que también es un chivermano que está siguiendo este canal. Un saludo Emiliano y me da gusto saber que muchos chivermanos me siguen. Comencemos. En esta ocasión vamos a hablar de los estados de oxidación, que es un paso primordial para poder entrar a la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Pero antes que eso, hay que saber qué es el estado de oxidación. Por definición, el estado de oxidación va a ser la carga que generan los átomos cuando ganan o pierden electrones. Es decir, cuando entran en una forma de ion. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un átomo de sodio y este átomo de sodio por alguna razón pierde un electrón, entonces este átomo de sodio se va a volver un ion, que será un ion positivo. A los iones positivos les llamamos cationes. Si en lugar de que nosotros tengamos un átomo de sodio, tenemos un átomo de cloro, en lugar de perder un electrón, el cloro por su electronegatividad puede ganarse un electrón. Al ganarse el electrón va a generar una carga eléctrica negativa y en este caso a las cargas eléctricas negativas se les llama anión. El estado de oxidación lo que determina es la cantidad de cargas y eso depende del número de electrones que haya ganado o perdido un átomo. Como los átomos pueden ganar o perder diferentes cantidades de electrones, al formar un compuesto va a ser primordial que nosotros podamos determinar cuántos electrones se ganaron o se perdieron. Y para eso existen reglas que nos van a permitir determinar ese estado de oxidación. Las reglas pueden ser diferentes dependiendo del libro que tú consultes. Sin embargo, aquí te voy a mostrar algunas que seguramente te van a ser de ayuda y que puedes utilizar para determinar el estado de oxidación de cualquier sustancia que necesites. Veamos la primera regla. La primera regla nos dice que si nosotros tenemos un elemento que está sin combinar, su estado de oxidación va a ser cero. Es decir, que cuando nosotros tenemos átomos como sodio, cloro, calcio, titanio o cualquier otro elemento que no sea combinado, su estado de oxidación va a ser cero. El estado de oxidación se escribe en la parte superior del átomo. En este caso para el sodio es 0, para el cloro es 0, para el calcio es 0 y para el titanio es 0. 0 significa que no ha ganado ni ha perdido electrones y que por lo tanto no tiene una carga eléctrica. Lo vamos a encontrar en algunas reacciones químicas. Es decir, si yo encuentro la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno para llevar a la formación del agua, el hidrógeno en esta reacción química y el oxígeno tienen un estado de oxidación cero, puesto que aún no están combinados. Ya en la forma de agua tendrán un estado de oxidación diferente. Cuando se forme el compuesto, ganarán o perderán electrones y entonces será necesario determinar ese estado de oxidación. Nuestra segunda regla nos dice que en un compuesto nosotros podemos saber quién tiene la carga eléctrica negativa y quién tiene la carga eléctrica positiva. Esto a partir de los valores de electronegatividad. Consideremos este compuesto, el ácido fluorhídrico. En este compuesto buscamos la electronegatividad que podemos encontrar en la tabla periódica y el flúor tiene una electronegatividad de 4 en la escala de Pauling. En el caso del hidrógeno, su electronegatividad es de 2.1. El elemento más electronegativo debe de tener una carga negativa. El elemento menos electronegativo debe de tener una carga eléctrica positiva, dado que el elemento más electronegativo jala los electrones con más fuerza y por obvias razones se puede ganar a los electrones.
La tercera regla nos dice que el oxígeno siempre va a trabajar con un estado de oxidación -2, con excepción de los peróxidos. En esos casos, el estado de oxidación que tiene el oxígeno va a ser -1. Los peróxidos son compuestos poco estables, fácilmente se degradan en óxidos simples, y eso significa que son poco comunes, aunque los podemos encontrar en algunos productos de uso doméstico, pero no son tan frecuentes. Si nosotros encontramos un compuesto, vamos a considerar este compuesto, en donde está el oxígeno, para determinar el estado de oxidación del oxígeno, por el simple hecho de ser oxígeno, podemos decir que su estado de oxidación es -2. En el caso de la molécula de agua, el estado de oxidación del oxígeno es -2. Si nosotros tenemos un compuesto que tenga más elementos, de todas formas, el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. Eso significa que cada átomo de oxígeno está ganándose 2 electrones, y al ganarse 2 electrones, genera una carga eléctrica de -2. La siguiente regla nos dice que el hidrógeno siempre va a trabajar con el estado de oxidación +1, con excepción de los hidruros. En esos casos, el estado de oxidación que va a tener es el de -1. Necesitarás revisar la nomenclatura de compuestos para poder identificar a los hidruros, pero los hidruros, de manera simple, te puedo decir que son la unión del hidrógeno con un metal. Si nosotros pensamos en la molécula del agua, el estado de oxidación del hidrógeno es -1 y del oxígeno ya lo habíamos dicho, es -2. En esta molécula que también ya habíamos puesto, nos podemos dar cuenta que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1. En este compuesto, el estado de oxidación del hidrógeno será de +1. En cualquiera de estos casos, el hidrógeno va a tener un estado de oxidación +1. Es casi una regla, con la excepción de los hidruros. Los hidruros son la unión de un metal con hidrógeno, y solamente cuando tengamos un metal, como el litio, unido con el hidrógeno, podremos decir que el estado de oxidación del hidrógeno va a ser -1. En cualquier otro caso será de +1. La quinta regla nos dice que los metales alcalinos siempre trabajan con un estado de oxidación -1. De acuerdo a lo que viste en la tabla periódica, los metales alcalinos son los elementos que están en el grupo 1. Los metales del grupo 1 con excepción del hidrógeno, porque el hidrógeno no es un metal. De ahí en fuera, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio son metales alcalinos. Y cuando los encontremos en un compuesto, su estado de oxidación siempre va a ser de +1. Recordemos lo que habíamos visto en el compuesto anterior. Aquí el litio tiene un estado de oxidación de +1 y el hidrógeno, por ser un hidruro, tiene un estado de oxidación de -1. Si pensamos en este compuesto, que es la sal de mesa convencional, el sodio tiene un estado de oxidación de +1. Cualquier compuesto que nosotros encontremos que tiene a un metal alcalino, el estado de oxidación que vamos a utilizar va a ser de +1. Para el caso número 6, lo que nosotros vamos a tener son los metales alcalinotérreos. Estos se refieren a los elementos que están en la familia 2A. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, cuando los encontremos en algún compuesto, siempre van a tener un estado de oxidación +2. Entonces, si nosotros encontramos un compuesto como este, el calcio tendrá su estado de oxidación +2. Ya habíamos dicho, el oxígeno tendrá su estado de oxidación -2. Si tenemos al berilio, como en este caso, por ser un metal alcalinotérreo, su estado de oxidación será +2. Si tenemos al estroncio en un compuesto, el estado de oxidación del estroncio será +2. Cualquier metal alcalinotérreo que se encuentre dentro de un compuesto, su estado de oxidación va a ser +2. Y no hay excepciones para esta regla. La siguiente regla es una de las que más nos van a ayudar cuando nosotros queremos determinar el estado de oxidación de un compuesto. Porque la regla nos dice que la suma de los estados de oxidación
de los elementos que conforman a nuestro compuesto debe de ser 0. Vamos a considerar el siguiente caso. Tenemos este compuesto que es el ácido sulfúrico. Basados en las reglas que nosotros ya conocemos, el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2 y el hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1. La regla me dice que la suma de todos los estados de oxidación tiene que ser 0, pero hay que tener cuidado. Esto también considera el número de átomos que están presentes. Un átomo de hidrógeno tiene un estado de oxidación de +1, lo que significa que perdió un electrón, pero como en realidad nosotros tenemos 2 átomos de hidrógeno, se generan en total 2 cargas positivas. En el caso del oxígeno, un átomo de oxígeno gana 2 electrones, pero aquí la fórmula me dice que hay 4 átomos de oxígeno, lo que va a generar 8 cargas negativas. No conozco la carga que tiene el azufre, su estado de oxidación. Simplemente voy a decir que su carga es desconocida, pero la suma de todas las cargas me tiene que dar 0. Y esto es una ecuación lineal que podemos resolver. Lo único que necesitamos es despejar a x. El 2 que está sumando lo pasaría yo restando. El 8 que está restando lo pasaríamos sumando. De esta manera, -2 más 8 será +6. Y esta es la carga que debe de tener el azufre para que el compuesto sea eléctricamente neutro. De esta manera se distribuyen los electrones. Aunque algunos átomos ganen y otros átomos pierdan, esto nos va a permitir saber la carga eléctrica de un elemento que no conocemos. Veamos otro caso. En el caso de este compuesto, el aluminio tiene un estado de oxidación que no conocemos y no pertenece ni a los metales alcalinos ni a los alcalinotérreos. Pero conocemos el estado de oxidación del oxígeno. El oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Como hay 3 átomos de oxígeno, eso genera 6 cargas negativas. Hay 2 átomos de aluminio y yo no conozco su carga, pero yo sé que 2 por la carga que tiene el aluminio menos 6 me tiene que dar 0. La suma de todas las cargas tiene que ser 0. Y de esta manera puedo despejar a x. 2x va a ser igual a 6 que está restando, pasa del otro lado sumando y tendría yo +6. El 2 que está multiplicando a x lo puedo pasar dividiendo y tendría +6 sobre 2. De aquí, +6 sobre 2 nos va a dar 3 y la carga que vamos a encontrar en el átomo de aluminio va a ser de +3. Es decir, el aluminio tiene un estado de oxidación +3. Esta regla es de mucha utilidad porque cuando nosotros tenemos compuestos como el ácido sulfúrico en donde conocemos los estados de oxidación de algunos de los elementos y nos falta alguno en particular, lo podemos calcular con esta regla. Hay algunos casos que van a ser diferentes, que en lugar de que nosotros tengamos un compuesto, tenemos un ion poliatómico. Por ejemplo, este es el ion poliatómico amonio. Este ion poliatómico tiene una carga de +1. Si nosotros queremos saber el estado de oxidación de cada uno de los átomos que lo constituyen, lo que necesitamos es utilizar esta regla. La regla me dice que la suma de los estados de oxidación de los elementos participantes en un ion debe de generar la carga total del ion. En este caso, yo sé que el hidrógeno tiene un estado de oxidación +1. Esto es por una regla que ya habíamos visto previamente. Pero no conozco el estado de oxidación del nitrógeno. Yo sé que el estado de oxidación del nitrógeno va a ser X y en el caso del hidrógeno genera 4 cargas positivas. La suma de todas estas cargas me tiene que dar la carga total del ion. La carga total del ion es +1. Y ahora lo que necesitamos es despejar a esta X. Algo similar a la regla anterior. Despejando tendría el 4 que está sumando va a pasar restando y de esta manera la carga que yo voy a observar para el nitrógeno será de -3. Es decir, el estado de oxidación de este nitrógeno es -3 y lo puedo determinar a partir de este ion. Los iones poliatómicos nos sirven para poder generar nomenclatura inorgánica,
aunque en la naturaleza no es fácil encontrar a los compuestos en su forma ionizada. Se puede, pero no es tan común. Pensemos en otro ion poliatómico. Vamos a considerar, por ejemplo, este ion. En el caso de este ion poliatómico tenemos el cloro, 4 átomos de oxígeno, y la carga total del ion es de -1. A partir de las reglas que ya conocemos, el oxígeno siempre trabaja con -2. Ahora, la carga del cloro que no conozco, sumada con la carga del oxígeno, que en este caso el oxígeno está generando 8 cargas negativas, sumadas me tienen que dar la carga total del ion, que es -1. Lo primero que haría sería quitar este paréntesis. X menos 8 tiene que ser igual a -1. Y despejando a x, x sería -1 más 8, que nos daría +7. Eso significa que este cloro en particular tiene un estado de oxidación de +7. Y con este estado de oxidación ya puede generar el ion, tal como lo vemos. Como te diste cuenta, estas son algunas reglas que puedes encontrar. Puede ser que encuentres más o incluso que en algunos libros encuentres menos. Pero estas reglas te pueden ayudar mucho para determinar los estados de oxidación dentro de un compuesto. Y eso es una tarea fundamental en el momento de que trabajemos la nomenclatura. Espero que estas reglas te hayan quedado claras. Recuerda, hay que revisarlas las veces que sea necesario. Y además te voy a dejar anexo un PDF en donde te muestro la formación de compuestos para que puedas abordar la nomenclatura. Me despido, como siempre, deseándote un excelente día y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido, deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.